¿Y si te dijera que existe un mapa dibujado en 1513 que aparentemente muestra la Antártida 3 siglos antes de su descubrimiento oficial? No hablamos de una profecía, no es una leyenda medieval, es un documento real, firmado por un almirante otomano llamado Piri Reis. Un mapa antiguo, tinta sobre pergamino, bordes gastados por el tiempo. Pero en su extremo sur aparece algo inquietante. Una masa continental que, según algunos investigadores, coincide sorprendentemente con el perfil de la Antártida, y lo más desconcertante, sin hielo. ¿Cómo podría alguien del siglo XVI cartografiar un territorio que, según la historia oficial, no sería explorado hasta el siglo XIX? ¿Error? ¿Coincidencia? ¿O evidencia de un conocimiento mucho más antiguo de lo que imaginamos? Durante casi un siglo, este fragmento de mapa ha dividido a historiadores, científicos y teóricos. Algunos aseguran que es solo una mala interpretación moderna. Otros creen que podría ser la pista de algo mucho más profundo, algo que obligaría a reescribir partes de nuestra comprensión histórica. Pero antes de sacar conclusiones, necesitamos regresar al origen, porque el verdadero misterio no comienza en la Antártida, comienza con el hombre que dibujó el mapa. A comienzos del siglo XVI, el mundo estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. Imperios se expandían, rutas marítimas se abrían y los mapas se convertían en armas estratégicas. En ese contexto aparece Piri Reis, almirante de la flota otomana, navegante experimentado y cartógrafo meticuloso. En 1513, compiló un mapa del mundo conocido utilizando múltiples fuentes: Media, Ancient World Map Close-Up, Hands Examining Old Nautical Charts, 16th Century Map-Making Tools, Portuguese and Arabic Maps Together, cartas náuticas portuguesas, mapas árabes y, según él mismo escribió en notas al margen, documentos mucho más antiguos. Ese detalle pasó desapercibido durante siglos. Pero el verdadero enigma se encuentra más abajo, en esa franja inferior que algunos identifican como la Antártida. Y aquí es donde la historia deja de ser simple cartografía y comienza a transformarse en un debate que aún hoy divide a expertos. Porque si ese territorio no era conocido oficialmente, ¿qué fue exactamente lo que Piri Reis dibujó? Cuando los investigadores comenzaron a estudiar el mapa con mayor detalle, descubrieron algo inquietante. Piri Reis no afirmaba haberlo creado desde cero. En las anotaciones escritas sobre el pergamino, el propio almirante explica que utilizó aproximadamente 20 mapas diferentes como fuente. Algunos eran portugueses, otros árabes, y algunos, según sus palabras, provenían de tiempos mucho más antiguos. Esa declaración cambió todo, porque si el mapa contiene información que parecía adelantada a su tiempo, entonces la pregunta no es cómo lo dibujó Piri Reis. La pregunta es, ¿de dónde obtuvo sus referencias? Al superponer digitalmente el fragmento sur del mapa con representaciones modernas, ciertos investigadores señalaron similitudes llamativas en la forma de la costa. Curvas, ángulos y proporciones que, aunque no perfectas, parecían más que simples coincidencias. Pero hay un detalle aún más desconcertante. Algunos sostienen que la supuesta Antártida representada no muestra una capa de hielo visible, sino líneas que podrían interpretarse como relieve o montañas. Y aquí surge una hipótesis polémica: la Antártida no siempre estuvo cubierta por hielo. Estudios geológicos indican que hace millones de años el continente tenía un clima diferente. Sin embargo, eso abre una posibilidad que roza lo impensable. ¿Podría haber existido un conocimiento cartográfico heredado de civilizaciones anteriores, hoy desaparecidas? No estamos hablando de teorías fantasiosas. Estamos hablando de un documento real que afirma basarse en fuentes más antiguas que la propia era de los descubrimientos.
Y si esos mapas previos existieron, ¿quién los dibujó? Pero antes de aceptar la idea de un conocimiento perdido, hay que enfrentar el otro lado de la historia. Porque no todos están convencidos de que aquí exista un misterio. Para muchos historiadores y cartógrafos, el misterio del mapa de Piri Reis no es un enigma, sino una exageración moderna. El argumento principal es simple. La supuesta Antártida no es la Antártida. Según esta interpretación, la masa continental en la parte inferior del mapa sería simplemente una extensión distorsionada de América del Sur. En el siglo XVI, la cartografía no seguía proyecciones exactas. Las proporciones variaban, las escalas se deformaban y los continentes se estiraban para encajar en la visión del mundo de la época. Además, los mapas antiguos no representaban necesariamente lo que era exacto, sino lo que era útil para la navegación. Otro punto clave: no existe evidencia arqueológica ni documental que demuestre que civilizaciones antiguas hayan cartografiado la Antártida. Las capas de hielo que cubren el continente tienen millones de años. No hay registros históricos de un periodo en que humanos pudieran haberlo explorado libremente. Entonces, ¿de dónde surge la idea de que el mapa muestra algo imposible? Muchos expertos sostienen que es un caso clásico de reinterpretación retroactiva. Miramos el pasado con ojos modernos y proyectamos nuestras expectativas sobre documentos antiguos. En otras palabras, vemos lo que queremos ver, y sin embargo, incluso aceptando estos argumentos racionales, queda un detalle que sigue incomodando a algunos investigadores. Porque aunque la Antártida sin hielo pueda ser discutible, las fuentes mencionadas por Piri Reis siguen siendo un enigma, y es ahí donde la duda vuelve a abrirse. Incluso si aceptamos que la forma inferior del mapa no representa con exactitud la Antártida moderna, hay algo que no puede descartarse con tanta facilidad: las fuentes. Piri Reis no habló de inspiración, no habló de imaginación, habló de documentos concretos, cartas náuticas antiguas, mapas recopilados durante siglos, información heredada, y en una de sus notas más intrigantes menciona mapas provenientes de la época de Alejandro Magno. Esa afirmación, por sí sola, abre una grieta en la narrativa tradicional. Porque si realmente existieron mapas más antiguos circulando en el mundo antiguo, significa que el conocimiento geográfico pudo haber sido más avanzado de lo que solemos admitir. No necesariamente tecnología imposible, no necesariamente civilizaciones míticas, pero sí una transmisión de información que no ha sobrevivido completa hasta nuestros días. La historia está llena de bibliotecas quemadas, archivos perdidos, imperios colapsados. ¿Y si parte del conocimiento cartográfico simplemente se perdió? Algunos investigadores plantean una posibilidad más sobria, pero igualmente inquietante. Marinos antiguos pudieron haber explorado más de lo que creemos, trazando rutas costeras fragmentadas que luego fueron copiadas y reinterpretadas durante siglos. No sería necesario imaginar continentes sin hielo en tiempos humanos. Bastaría con aceptar que el pasado pudo haber sido más complejo. Pero entonces surge otra pregunta. Si esos mapas previos existieron, ¿por qué desaparecieron casi por completo? ¿Por qué solo quedan ecos en anotaciones marginales de un almirante otomano? Tal vez el misterio no sea que alguien cartografió la Antártida. Tal vez el verdadero enigma sea cuánto conocimiento antiguo hemos subestimado. Y eso nos lleva a una última reflexión. Porque cuando miramos el mapa hoy, no solo estamos observando tinta sobre pergamino, estamos observando los límites de lo que creemos posible. Después de décadas de debate, hay algo que sí podemos afirmar con certeza. El mapa de Piri Reis es auténtico. Fue dibujado en 1513, existe físicamente, está documentado y representa, con notable precisión para su época, partes de Europa, África y América del Sur. También sabemos que solo conservamos un fragmento, el resto del mapa se perdió,
No tenemos el contexto completo, ni todas las fuentes originales que Piri Reis utilizó. Sabemos, además, que la interpretación de la supuesta Antártida sigue siendo objeto de discusión. No existe consenso académico que confirme que el mapa represente el continente austral sin hielo, pero tampoco existe una prueba definitiva que cierre por completo el debate. Lo que tenemos no es una respuesta absoluta, es una zona gris, y la historia rara vez es completamente blanca o negra. El mapa no demuestra la existencia de civilizaciones avanzadas perdidas, no prueba conocimientos imposibles, pero tampoco es un simple dibujo ingenuo, es el resultado de información acumulada, copiada y transmitida a lo largo del tiempo. Quizá el verdadero error no sea creer que el pasado fue más avanzado, sino asumir que lo entendemos por completo. Y cuando una pieza histórica sigue generando preguntas 500 años después, tal vez el misterio no esté en el objeto, sino en nuestra necesidad de cerrarlo. Lo que nos lleva inevitablemente a la pregunta final.